La reconstrucción de mi compañía a partir de los escombros fue mi mayor escuela de negocios. Lo primero que tuve que hacer fue organizar los 8 elementos de mi negocio, el triángulo D13. Lo siguiente fue redefinir mi negocio y encontrar un nicho competitivo. Eso se debió a que en 1981, el año en que estaba reconstruyendo mi compañía, los fabricantes de carteras inundaron el mercado. Había fabricantes de países como Corea, Taiwán e Indonesia, y los precios bajaron de $10, el precio que yo había establecido para el público, a $1 por cartera en las calles de Waikiki y de todo el mundo. Las carteras de nylon se habían convertido en un producto cuyo precio lo establecía el productor que lo ofrecía más barato. Para competir en esas condiciones necesitaba un nicho de mercado y debía convertirme en una marca. La oportunidad me llegó disfrazada de rock and roll. Como lo describí en Antes de renunciar a tu empleo, me topé con el mundo del rock and roll y pude salvar mi negocio cuando obtuve los derechos para usar el nombre de varios grupos de rock en mis carteras. Muy pronto estaba fabricando carteras para Van Halen, Judas Priest, Duran Duran, Iron Maiden y Boy George, entre otros. Como mi producto contaba con una licencia legal, pude subir de nuevo el precio a los $10 por cartera y, aunque tenía que pagar regalías a los grupos musicales, tener un producto con licencia de rock and roll me permitió llegar a los minoristas de toda la Unión Americana y el mundo. Mi negocio prosperó y el dinero volvió a llegar a carretadas. Como mencioné anteriormente, la manera de incrementar la inteligencia financiera es resolver el problema que tienes frente a ti. Al llegar el año 1981, había resuelto el problema de reconstruir mi negocio y luego apareció la siguiente dificultad: vencer a mis competidores, que tenían precios más bajos, y a los imitadores que tomaron mi producto y se enriquecían con él mientras yo perdía dinero. Esta dificultad la iniciaron los piratas, la misma gente que copió mi primer producto, la cartera original de nylon. Ahora estaba copiando mi mercado. Comenzaron a producir las mismas carteras que yo fabricaba con licencia, las vendían a precios más bajos y no pagaban regalías a los grupos de rock. Después de varios meses de pelear contra ellos, comprendí que los únicos que se estaban enriqueciendo eran mis abogados, quienes me cobraban para luchar contra los piratas en una corte judicial, pero nunca ganaban. Los piratas eran más inteligentes y ágiles que mis abogados, porque lo único que estos hacían era pedirme más dinero para continuar con los procedimientos judiciales. No pasó mucho tiempo antes de que comprendiera que solamente le estaba pagando a otro grupo de piratas, mis abogados, quienes se suponían que estaban de mi lado. Estaba aprendiendo otra valiosa lección del dinero y los negocios que revisaremos en el siguiente capítulo. IQ número 2. Proteger tu dinero. Hay un dicho que reza: si no puedes contra ellos, úneteles. Cansado de sangrar de dinero en una batalla perdida, despedí a mis abogados y volé a Corea, Taiwán e Indonesia para unirme a los piratas. En vez de pelear contra ellos en una corte, lo que me estaba costando mucho más dinero del que estaba ganando, les pedí a mis competidores una licencia para... Les di a mis competidores una licencia para producir las carteras para mí. Mis costos de producción bajaron, así como mis costos legales, y además tenía mejores fábricas respaldándome. Entonces me enfoqué en lo que mejor sabía hacer: vender. El negocio floreció de nuevo y muy pronto nuestros productos estaban en las tiendas departamentales y en los conciertos de rock. En 1982 salió al aire un nuevo canal de televisión, MTV. Nuestro negocio se fue hasta el cielo y de nuevo el dinero llegó a carretadas. En enero de 1984 vendí mi parte del negocio de carteras de nylon del rock and roll a mis dos socios. Kim y yo abandonamos Hawái y nos mudamos a California para fundar una compañía de educación en negocios. Yo nunca imaginé que habría una diferencia tan grande entre vender un producto y vender educación. 1985 fue el peor año de nuestras vidas. Se acabaron nuestros ahorros y muy pronto nuestro mayor problema fue no tener dinero suficiente. Yo ya había estado en bancarrota anteriormente, pero Kim no. El hecho de que hubiera permanecido conmigo no es prueba de mi atractivo físico, sino de su lealtad. Aún en esas condiciones, trabajamos juntos y construimos una compañía internacional para enseñanza de técnicas empresariales y de inversión, con oficinas en Estados Unidos, Australia, Nueva York, Singapur y Canadá.
En 1964, Kim y yo vendimos ese negocio y nos retiramos con ingresos pasivos de nuestras inversiones en bienes raíces, ingresos suficientes que nos servían para mantenernos por el resto de nuestras vidas. Pero había un problema, nos aburrimos. Tras nuestro breve retiro en 1996, creamos nuestro juego de mesa Cashflow y Padre Rico, Padre Pobre salió a la venta publicado por nosotros mismos en 1997. A mediados de 2000 estuve en el programa de Oprah Winfrey durante 1 hora y el resto es historia. Actualmente, The Rich Dad Company es un negocio internacional. Mucho del éxito se debe a las lecciones que aprendí de mis fracasos y éxitos de negocios anteriores. Si no hubiera aprendido durante la resolución de mis problemas, nunca habría llegado tan lejos. Si hubiera tirado la toalla y permitido que las circunstancias me abrumaran, no estarías leyendo este libro ahora. Toda meta tiene un proceso. Como bien sabemos, toda meta que vale la pena conlleva un proceso y mucho esfuerzo. Por ejemplo, para convertirse en doctor hay que atravesar un riguroso proceso de educación y entrenamiento. Muchos sueñan con convertirse en doctores, pero el proceso se los impide. En las páginas anteriores leíste sobre mi proceso y permíteme decirte, implicó mucho trabajo. Una de las razones por las que la gente carece del IQ financiero número 1, producir más dinero, es porque lo que buscan es el dinero, no el proceso. Lo que muchos desconocen es que lo que los enriquece es el proceso, no el dinero. Los ganadores de lotería o los chicos que heredan una fortuna familiar con frecuencia terminan en bancarrota porque solo reciben el dinero, pero no tuvieron que atravesar el proceso. Mucha gente no se vuelve rica porque valora más la llegada constante de un cheque que el proceso de aprendizaje que se necesita para ser más inteligente y más rico. Se quedan atrás por el miedo a ser pobres, y ese mismo temor les impide tomar las oportunidades y resolver los problemas necesarios para volverse ricos. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes y poseemos distintas cualidades y debilidades. Todos tenemos procesos, desafíos y problemas distintos. A algunas personas se les facilita vender, pero ese no era mi caso. Mi primer problema fue mi incapacidad para enfrentar mi miedo a vender y el terror de ser rechazado. Algunas personas son empresarios natos. Yo no lo era. Tuve que aprender a hacerlo. Enfatizo lo anterior porque no quiero sugerir que tú tengas que aprender a vender o a ser un empresario. Ese fue mi proceso y puede ser diferente al tuyo. El primer paso para incrementar tu IQ financiero número 1, producir más dinero, es decidir cuál es para ti la mejor forma de ganar dinero. Si se trata de que te conviertas en médico, prepárate para ingresar a la escuela de medicina. Si se trata de ser un golfista profesional, comienza a tirar. Es decir, escoge tu meta y después tu proceso. Pero siempre recuerda que el proceso es más importante que la meta. Inteligencia emocional. En este momento es importante destacar que la inteligencia financiera también es inteligencia emocional. Warren Buffett, el inversionista más rico del mundo, comenta: si no puedes controlar tus emociones, no puedes controlar tu dinero. Lo mismo sucede con el proceso. Una de las partes más difíciles del mío fue no darme por vencido cuando estaba deprimido, no enojarme cuando me sentía frustrado y continuar estudiando cuando en realidad quería escapar. Mucha gente falla durante el proceso porque no puede vivir sin una gratificación inmediata. Mencioné el bajo salario que recibí al principio de mi vida para ilustrar la importancia de una recompensa retardada. Muchos sacrifican la seguridad económica de su futuro a cambio de tener unos cuantos dólares en el presente. Aunque no gané mucho dinero cuando tenía 20 o 30 años, ahora hago millones. Para desarrollar mi inteligencia financiera fue esencial controlar las altas y bajas de mis emociones y retardar las recompensas a corto plazo. Esto significa que la inteligencia emocional es parte imprescindible de la inteligencia financiera. De hecho, yo diría que cuando se trata del dinero, la inteligencia emocional es la más importante de todas. Es más útil que la academia o la profesional. Es más útil que la académica o la profesional. Por ejemplo, mucha gente no persigue sus sueños porque tiene miedo. Si comienza a avanzar para alcanzarlos, los abandonarán en cuanto fallen y culparán a otros en vez de aceptar las responsabilidades de sus fracasos. Quienes se dan por vencido casi nunca ganan. Hace algunos años trabajó para mí un joven inteligente y encantador que tenía una maestría en administración y negocios y ganaba mucho dinero. En su tiempo libre,
Emprendió varios desafíos empresariales junto con su esposa. Incursionaron en bienes raíces y fracasaron. Compraron una pequeña franquicia para ella y fracasaron. Compraron un asilo y estuvieron a punto de perderlo todo, cuando inesperadamente los pacientes murieron. Actualmente, ambos han vuelto a sus empleos bien pagados, pero tienen esa desagradable sensación de que no están en donde deberían. He mencionado a esta joven pareja porque ellos no pudieron aprender. Permitieron que el proceso de aprendizaje los venciera. Cuando las cosas se pusieron feas, se dieron por vencido. Celebro que hayan intentado nuevas empresas, pero de nada sirvió porque siempre se detuvieron cuando un problema era demasiado grande para resolverlo. No perseveraron después de su fracaso y no aprendieron de sus errores. No pudieron visualizar que los enriquecería el proceso, no el dinero. Una de las lecciones más difíciles que tuve que aprender de mi padre rico fue que debía comprometerme con el proceso hasta ganar. Cuando tuve dificultades en Xerox porque no vendía nada, quise entregar mi renuncia. Como no podía vender, no tenía ingresos. De hecho, viviendo en Honolulu, gastaba más dinero del que ganaba. Pero mi padre rico me dijo, puedes retirarte si ya ganaste, pero nunca te retires si vas perdiendo. No renuncié sino hasta 1978, después de haberme convertido en el vendedor número 1 de Xerox. El proceso me había enriquecido mental y financieramente. Al solucionar mi problema de no saber vender, también superé la cuestión de no ganar dinero.